Juan y Citroni desde el Móvil Exteriores desde el Quincho del Chiquito. Dale, Juan, y te escuchamos. Así es, muchachos, continuamos acá en el Quincho del Chiquito, pasándola muy bien, Mari y toda la gente del Quincho, la familia del Quincho que nos atiende espectacularmente bien, como siempre, nos atiende muy bien. Bueno, estamos con Sergio Auque, economista, santafesino de la UNL, lo que ya todos sabemos, las tapas de los diarios el día de hoy, se levantó finalmente el cepo al dólar. La pregunta del día era, bueno, ¿cómo se comportó la moneda extranjera y este cambio, este cimbronazo después de los últimos 4 años con cepo? Digo, ha cambiado todo, ¿qué pasa con los precios? Digo, hay incertidumbre, ¿eh? Antes que nada, bienvenido, Sergio. Sí, muchas gracias. Sí, hay incertidumbre, es un cambio muy importante para mucho tiempo, digamos, de un sistema de cambio con restricciones a un sistema de cambio mucho más libre. Pero en principio nada distinto a lo que se podía llegar a prever anteriormente para un primer día de estos. Es decir, hay que adecuar sistemas, hay un montón de normas nuevas que tratar de leer y ver en este esquema, así que toda la gente trabajando en cambios, tratando de adecuarse al nuevo sistema. La discusión hoy era a qué número iba a abrir esto. El primer número decían que fue la primera casa de cambio en Buenos Aires, abrió a 14.50 la venta y ahora se está acomodando, por lo menos lo último que había visto, entre 13.60 y 14.20 para el público. Hay problemas para vender, dicen todos los... pero parece razonable en un primer día, digamos, respecto de ese tema. El Banco Nación estaba hablando de las operaciones grandes, digamos, a través del mercado único libre de cambios, de 13.90, 13.95 respecto de esas operaciones. Así que ese número del que se hablaba, a ver a cuánto habría mañana, está dando vueltas respecto de esto. Según el anuncio del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pradgai, el día de ayer, iba a ser un dólar libre, librado al mercado. O sea, la ley de oferta-demanda iba a depender de eso. Sin embargo, dijo, nosotros ya tenemos cerrado con algunas cerealeras que por las próximas 3 semanas van a liquidar algo así como 400 millones de dólares por día, que estamos hablando de 8.000 millones en 3 meses. Digo, ¿es de alguna manera eso tener supervisado el mercado para que no se vaya automáticamente un dólar a 25 o que no haya mucha más demanda que oferta? Es lógico y razonable en cualquier lugar del mundo, digamos, no hay, el mercado de cambio. A ver, el tipo de cambio es un precio muy importante. Como precio tan importante que es, tiene que ser monitoreado, por lo cual nadie deja que se desbande. O sea, normalmente la autoridad monetaria la escriba o no lo escriba, tiene una banda dentro de su cabeza de que puede flotar dentro de eso. Y cuando se desbanda, es decir, cuando se intenta salir de eso, tiene que tener los elementos para salir a vender si quiere irse por arriba o a comprar si quiere irse por abajo para poder zafar. Es más difícil vender dólares porque necesita tenerlos a los dólares. Salir a comprar dólares solo necesita emitir pesos. Por eso la discusión más seria fue, se está hablando hasta de una frase de guerra, digamos, poder de fuego, dicen, de que tiene que tener el Banco Central. Es decir, tiene posibilidad, si se intenta desbandar por arriba el tipo de cambio para salir a vender y sostenerlo en un techo. Esto es lo que Pradgai señaló y dice, hemos sobrecumplido nuestras metas, con 10.000 millones estábamos tranquilos y ya tenemos asegurado entre 15 y 25.000 millones. Habrá que ver si efectivamente están, cómo están, cuándo van a aparecer, si son necesarios que aparezcan. Hoy uno de los diarios financieros de Argentina decía, si tiene que salir a comprar y no de vender, digamos, es decir, habrá que ver, hace mucho tiempo que el sistema de cambios no está en este mecanismo, así que todos los que estimaban o estiman cuánto va a estar el tipo de cambio están calculando y probando, digamos. El ciudadano de a pie que toma el colectivo para ir a trabajar, que labura todos los días y que no tiene a lo mejor una capacidad de ahorro o adquisitiva para cambiar sus pesos por dólares. ¿Cómo le afecta esta medida? Hay incertidumbre también en los precios, hay una devaluación, por más que hablamos de un dólar a 9.80, que no era real, porque el turista tenía que sumar el 35, el ahorro el 20, digo,
pero hay una devaluación, digo, que se puede traducir directamente en los precios, o también hay incertidumbre y hasta que no se acomode el dólar no sabremos si esto afectó realmente o no a los precios del supermercado, del almacén. Yo creo que más o menos el tipo de cambio va a estar en estos números que se está hablando por ahora, digamos. Es decir, la largada parece alrededor de los 14, como pasa efectivamente. El problema es que, a ver, para los que creían o los que decían que el tipo de cambio era 9,80, hubo una devaluación, es evidente. Ahora los que decían que el tipo de cambio era 16, bajó. Entonces, como había tantos tipos de cambio, hay que discutir mucho realmente. Si yo trato de no decir, digamos, esto Lo que está claro es, el dólar es un precio importante en la Argentina. Y como dólar, como precio importante en la Argentina, que normalmente arrastra a los importados, o sea, es evidente, cualquier cosa que tiene un componente importado se ve golpeada por esto. Si yo lograba traer autos a 9,80 antes, o componentes de autos a 9,80 y ahora tengo que pagar 14 para traer el mismo componente de auto, evidentemente ese costo aumentó. Después también arrastra a algunos productos que se exportan en la Argentina, porque el típico caso del trigo, es decir, si yo puedo vender el trigo más caro afuera, evito venderlo adentro en principio, porque o lo vendo adentro más caro efectivamente. Ahora, están los que dicen que todos los precios ya estaban considerando un dólar de 16, por lo cual esos dirán, tienen que bajarlos a los precios. Y están los que dicen que todos los precios estaban tomados con un dólar de 9,80, digamos. Entonces, habrá que ver para ellos que haya que subir efectivamente esos golpes. Lo que parece más razonable en este esquema es que si hubo una suba del dólar oficial o el dólar que existía antes, esto de un 45%, algo de ese 45% va a ir a precios. Ni creo que el 45 ni el 0, digamos. Habrá que ver en cada cadena de valor, en cada esquema, cómo se golpea dentro de los costos y cómo esto funciona. Hoy debe haber muchísimos esquemas de formación de precios rediscutiéndose en la Argentina y diciendo aumentamos, cuánto aumentamos, cómo, y hay que ver cómo eso termina afectando a este esquema. Porque el problema es el siguiente: si yo quería aumentar el valor del dólar y me suben todos los precios al mismo tiempo, el mismo valor, no lo aumenté. Ese es el drama en realidad. Cuando uno quiere aumentar un valor, tiene que lograr que los demás crezcan menos, porque si no, no lo logra aumentar en términos de esto. Claro. Juani. Le vamos a colocar el retorno a Sergio, así los puede escuchar. Desde estudios está Rodrigo Villarreal, Héctor Galeano, Juanma Berlanga y los compañeros desde el piso de ATP. Los escucha Sergio, muchachos. Sergio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Rodrigo Villarreal, ¿cómo andás? ¿Bien? Muy bien, un gusto. Sergio, a ver, vamos a seguir más o menos una cronología. Prat Guy dice, vamos a controlar los precios, vamos a hacer un pacto social, un acuerdo social, donde los precios se tienen que remitir a el acuerdo, o sea, antes del 30 de noviembre, hasta los precios que estuvieron hasta el 30 de noviembre. Más o menos, esta es la idea del control de precios. Ahora, ¿es posible esto para el paquete de medidas que ya se tomó? A ver, primero lo que hay que tener claro es que yo no conozco norma jurídica todavía, ni siquiera norma de intención respecto de este esquema de acuerdo de precios o acuerdo social, efectivamente. No puedo decir que no se pueda hacer. Lo que sí es cierto es terriblemente difícil. Yo ayer escuchaba al ministro que decía: vamos a avanzar en un pacto de este estilo el año que viene, digamos. O sea, habrá que ver efectivamente qué hay. Yo no vi nada escrito ni firmado respecto de este tema por ahora, digamos. La primera medida que pueden llegar a tomar, a ver, dicen, vamos a ver si la devaluación puede afectar directamente, se puede trasladar a una inflación. La primera medida que toman los gremios es pedir un bono de por lo menos 5.000 pesos a 8.000 pesos en la mayoría de los rublos. No los escuché a los estatales, pero digo, por lo que atañe a la provincia de Santa Fe específicamente, y sobre todo una ciudad muy burocratizada como es la ciudad capital de la provincia. Ahora, teniendo en cuenta lo que hoy escuché de Moyano y de algunos otros sindicalistas, están pidiendo un bono a fin de año.
Y además están diciendo de que los pisos para febrero en discusión paritaria de febrero y marzo rondaría lo mismo, digamos, que fue la evaluación. A ver, ¿esto cómo podría repercutir en el escenario del primer semestre del año que viene? Bueno, es importante tener en cuenta esa idea, digamos. Lo que buscamos es analizar precios relativos, es decir, cuánto vale en términos de dólares un vaso de alguna bebida o una comida o un pedido de supermercado en términos de esto. Si yo todos los precios nominales los subo exactamente igual, es decir, dicen los economistas par y paso a paso par, y suben todos iguales, en realidad no logré ningún cambio en los precios relativos. Lo que hay atrás, lógicamente, de un aumento en el precio del dólar, si uno lo ve desde 9.80 hasta 14.20 o lo que sea, es que el dólar suba más que los otros precios. Si los otros precios suben igual o más que el dólar, efectivamente lo único que se puede disparar es, para tratar de lograr que otra vez el dólar suba, es que suba de nuevo. La última devaluación que hizo el gobierno anterior, fuerte, con Fábrega, siempre lo digo al revés, sí, en el Banco Central, fue de un 30%. Al principio tuvo un efecto fuerte en el término del dólar, pero eso se fue diluyendo y en los últimos tiempos los precios habían crecido mucho más que el dólar. Así que no se había logrado el efecto buscado. Bien. Perfecto. Me quedo con el título ese de que va a ser difícil, o sea, no es imposible, pero va a ser difícil retrotraer los precios al 30 de noviembre. Ese título me parece que es importante desde el punto de vista del economista, como para empezar a tener en cuenta la economía de la vida cotidiana de la gente, porque esto es lo más importante. El 80% de la economía real de la Argentina no está con el sector exportador e importador. ¿Es así? Sí. Realmente yo creo que ahora se ha puesto de moda dos palabras en inglés que se usan, es pass-through, es decir, cuánto del tipo de cambio va a pasar a precios. Yo creo que la clave está allí, es decir, si el tipo de cambio aumenta en un porcentaje y los precios aumentan en un porcentaje parecido a esto, en realidad no hemos solucionado el problema de atraso del tipo de cambio en principio. Sí, seguimos acá en el Quincho de Chiquito. Pensaba mientras mencionabas esto, Rodri, y claro, digo, fueron una serie de medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri, entre ellos la quita de retenciones, salvo para la soja, que hubo una baja en la soja. Hablamos recién eso justamente con Sergio fuera del aire. La Argentina tiene un déficit fiscal de aproximadamente 7 puntos. Los subsidios sociales no se tocan. Va a haber una quita de subsidios, sí, en la cuestión energética, pero aún es menor. Digo, también con baja de retenciones. La pregunta es, ¿cómo se paga esto? Sí, a ver, no hay dudas de que hasta ahora se han tomado medidas en determinados campos. La realidad es que si uno cuenta la cantidad de días hábiles que han tenido en oficina, como dicen los norteamericanos, van 4 días, digamos. O sea, entiendo que no se pueda pretender conocer todo un plan económico, un esquema económico en esto. Se tomaron decisiones en retenciones, se tomaron decisiones respecto de subsidios a la energía y se tomaron decisiones respecto del problema cambiario, digamos. Uno de los frentes que queda es el frente del déficit fiscal, es decir, no parece que esta gente, digamos, este nuevo gobierno esté pensando en mantener un déficit fiscal de 7 puntos del PBI eternamente, digamos. Todas las medidas que hasta ahora han generado, salvo un poco la de reducción de subsidios, tiende a aumentarlo al déficit fiscal, es decir, no son para reducirlo. Parece razonable que nadie piense en reducirlo de 7 puntos a 0 en un año, en 6 meses, es realmente imposible. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es qué medidas se van a tomar respecto de esto, porque todo lo que tenga que ver con política fiscal, monetaria de financiamiento de este déficit puede influir directamente en el sistema cambiario, digamos. Le vamos a poner retorno nuevamente, así bien pueden continuar con las preguntas desde estudio. Te está escuchando ya, Rodrigo. Bien, Sergio, aquí mi compañero Juanma Berlanga te va a hacer una pregunta. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va? Buenas tardes. Okay. Gracias por acompañarnos. Le quería hacer un razonamiento para que me ayude a pensar si está bien o está mal. Prat Gai ayer anunció que van a llegar entre 15.000 y 20.000 millones
de dólares, que es lo que él estaría consiguiendo para que ingresen al Banco Central. De esta manera, de alguna manera, el Estado tendría respaldo para que quien quiera ir a comprar dólares los pueda conseguir, los pueda tener de alguna manera. Ahora, ese costo que va a pagar el país por traer esos dólares, ese ingreso de dólares, en definitiva, ¿no es que entre todos los argentinos, estamos subsidiando y gastando plata en el que quiera ir a comprar un dólar y ahorrarlo? Es interesante el punto. Lo que sí hay que tener en cuenta la idea de que era mucho más difícil sostener un tipo de cambio de 9.70. Para eso era necesario mucho más poder de fuego, como se dice ahora en realidad. A nivel de 14 se supone que ya no va a haber tanta gente deseando mantener el dólar como ahorro. En realidad, seguramente en la mente del ministro de Economía, él desearía que baje un poco el dólar para que quienes compraron a 14 o ilegalmente a 15 o a 16 se sientan tentados de ir dejando los dólares respecto de eso y bajando en esto. Lo que sí es cierto es que el gobierno ha tomado las decisiones sobre la base de lo prometido en realidad. Ellos sostienen que hay que liberar el mercado de cambios para que esto no se transforme en una traba respecto de otros. Eso no, digamos, hacerlo sin tener un respaldo respecto de esto parecía suicida. Entonces, las tres medidas, por lo menos las más grandes que señala Prat Gai que había conseguido son alguna dolarización de los yuanes chinos, algún compromiso de las cerealeras de aportar diariamente, dicen, entre 300 y 400 millones de dólares, y por último un préstamo de un conjunto de bancos respecto de este tema. Lo que hay que tener claro, seguramente ese préstamo no es gratis y seguramente será caro para los cánones mundiales. Justo además la decisión de Prat Gai viene el día que hacía como 4 o 5 años que la Fed no tomaba la decisión de subir un poco la tasa de interés en Estados Unidos y subió, muy poco, pero subió. Pero no había dudas de que, digamos, dentro de la política que había planteado el nuevo gobierno respecto de esto, era lo que iban a hacer efectivamente en esto. Lo de la cerealera, ¿qué significa que va a aportar? ¿Significa que las cerealeras tienen dólares guardados y lo van a vender o van a exportar trigo y esos dólares que le van a ingresar por las exportaciones lo van a convertir en pesos en el mercado? ¿Eso significa? Sí, lo que se entiende es que en realidad hay en la Argentina, todos discuten cuánto es, digamos. Hay un conjunto de cereales no exportados, digamos, de productos agrícolas no exportados esperando justamente esto. Y la idea era que algunos seguro que los tienen los productores en silo bolsa, otros están en acopiadores y están en las empresas multinacionales que se han comprometido con Prat Gai en esto, según lo que dice el ministro. Es decir, la idea es que ellos se comprometen a exportar y a liquidar esos dólares por el mercado. Hay que tener claro, por ejemplo, que las exportaciones todavía siguen, o sea, a ver, no es un mercado totalmente libre. Quien exporta todavía va a tener que rendir esos dólares por el mercado único libre de cambio, pero ahora no le van a dar 9.70, sino que le van a dar 14. Y con menor retención. Y con menor retención. Bien, vamos a la última pregunta con Héctor Galeano. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Recién decíamos acá Buenas que tardes. tal vez un 80% de la población argentina no exporta, no está vinculada a ninguna actividad financiera y algo por el estilo. Pensaba, por ejemplo, para que no sea una atracción o como una medida que no encuentre como única atracción de estos sectores populares la compra de dólares, tal vez podría ser trabajar sobre el aumento en la tasa de interés de los plazos fijos, digamos. Hay sí muchas personas que han depositado sus valores en plazo fijo y frente a esta posibilidad tal vez sigan optando por dejar la plata en el banco y no por salir disparando a comprar dólares. ¿Te parece una estrategia para ese 80% de la población esta opción de quedarse en el sistema bancario con un plazo fijo y no ir corriendo a comprar dólares a las casas de cambio? Sí, a ver, el juego de tasa de interés y dólar, todos los argentinos que tenemos
peinamos canas o no tenemos ni canas, digamos. Lo hemos vivido alguna vez en los 80, efectivamente, en realidad. El gobierno lo que piensa seguramente es usar la tasa de interés como otro elemento para frenar cualquier disparada sobre el dólar respecto de este tema. Pero es cierto, entonces, si yo espero, es un análisis muy sencillo, si yo espero que el dólar va a subir menos que la tasa de interés, voy a dejar mis pesos en el plazo fijo y no voy a comprar dólares. ¿Por qué? Y porque voy a tener más pesos al final del periodo. El tema es que la tasa de interés en realidad, y para el 80% y que en general para todos los argentinos, tiene un efecto negativo. O sea, la suba de tasa de interés te disuade de ir al dólar, pero efectivamente tiene un efecto negativo sobre la inversión. Esto es típicamente claro de que la inversión productiva se ve desincentivada cuando la tasa de interés pasiva es alta, porque si la pasiva, es decir, la que le dan a los ahorristas es alta, la activa, la que le toman de préstamo, es también muy alta. Y entonces esto no es una política que se pueda mantener eternamente con tasas de interés demasiado altas. Bueno, pero a ver, también ayer hay que se tener mencionó... en cuenta que la tasa de interés tiene que por lo menos superar a la inflación, porque si yo voy a Sergio, mantener mis pesos en un lugar donde me van a dar menos que lo que van a subir los bienes, en realidad tampoco voy a tener un incentivo. Como ven, en realidad hay un conjunto de rompecabezas y de distintas cosas que hay que tener en cuenta y que seguramente Prat Guy y todos los del gobierno están tratando de mantener con las manos como un malabarista a lo mejor. Lo que sí es cierto es que cualquier error se paga caro en este esquema, ¿no es cierto? Yo te decía que volvemos al mismo número, digamos, que se está manejando como devaluación y como tasa de interés, digamos, al plazo fijo. Algunos mencionan el 31% y otros el 38%, digamos. A ver, yo la pregunta digamos, que tendría que coronar todo esto es, para tener en cuenta, por ejemplo, ¿qué va a pasar con las tarjetas de crédito? Ese ahora 12, que se iba a mantener, que la primera medida que tomó Macri dice, bueno, ahora vamos a ir con el ahora 12, los precios cuidados. El primer día apenas asumió Macri dijo eso. Ahora, ¿las cuotas de la hora 12 siguen fijas o van a estar de acuerdo a el precio dólar que vaya en el vencimiento de cada cuota? Porque ayer se planteó esta polémica, sobre todo con los paquetes turísticos que fueron comprados en cuotas. A ver, acá hay mucho de la implementación de letra chica en cada cosa, digamos, y en cada uno de los elementos vamos a entrar a analizarlo. ¿Qué veo yo respecto de esto por ahora? Lo tomado en Ahora 12, Ahora 12 era un programa en general para compras internas en la Argentina. Lo tomado en Ahora 12, las cuotas están ya fijas y marcadas respecto de este tema. Cuando yo tomé paquetes turísticos, o cualquier argentino tomó paquetes turísticos en el exterior, el monto en dólares en ese momento y lo pagó con tarjeta se transformó en pesos y financió en pesos efectivamente, por lo cual es parecido a haber comprado, si ya se compró, haber comprado algo en pesos en la Argentina. Lo que sí es importante es tener en cuenta las tarjetas de crédito que se hicieron en el exterior y se hicieron efectivamente en dólares, o si alguien tiene Netflix o cualquier cosa que efectivamente recibe por tarjeta y lo recibe por dólares. Todo lo que se liquide a partir del día de hoy ya no será más a 9.80 más 35% de percepción de ganancias, sino que será al tipo de cambio del mercado único del momento. Por lo cual hubo hasta una lotería, quien gastó en el exterior y justo la tarjeta le venció y le cerró anteayer, se sacó la lotería, mientras que el que le cerró la tarjeta 2 días después, el costo es bastante más alto efectivamente. Pero no creo que afecte a los elementos ya adquiridos, creo que eso está claro, y el mantenimiento de la hora 12 funcionará según si los acuerdos se pueden llegar a mantener. Si la tasa de interés es muy alta, se va a hacer más difícil que uno financie a 12 cuotas sin intereses efectivamente, ¿no es cierto? Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo grande, ha sido muy claro. Bueno, gracias a todos, adiós.